Parte 2 de la clase de infecciones virales. Virus de la rabia. Primero, ¿qué es la rabia? Bueno, es una infección aguda del sistema nervioso central que casi siempre va a resultar mortal. Es decir, va a causar la participación o la incorporación del virus a las células nerviosas, va a causar un daño o un deterioro del sistema nervioso central. Y de ahí su sintomatología. El virus se transmite al ser humano por la mordedura de un animal rabioso. Ya vamos a ver cuáles son estas clases de animales que pueden albergar al virus. Aunque el número de casos humanos es pequeño, la rabia es un problema de salud pública importante, pues está diseminada en diferentes reservorios animales. Y esto es lo que hace que se mantenga vigente el virus todavía en nuestra naturaleza. Y es un problema de salud pública porque la sintomatología y el hecho mismo de que causa la muerte, entonces estamos hablando que puede afectar a una gran cantidad de personas. En cuanto a la taxonomía, lo vamos a ver un poquito más a profundidad en la parte de la virología, pero es un virus de la familia Rhabdoviridae, de la palabra griega rhabdos, que significa bastón, y que es pues el emblema que estamos utilizando para esta diapositiva. Esa es una simbología o representación del virus de la rabia. Por eso el término de rhabdos significa bastón o forma de bala. Contiene patógenos, la familia Rhabdoviridae, para gran diversidad de mamíferos, peces, aves y plantas. El virus de la rabia es un virus RNA con envoltura, ¿ok? Eso tiene que, desde que lo escuchamos, irnos diciendo lo que hace el virus entonces para salir, pues, obviamente de la célula en la cual se replicó. Ya habíamos mencionado, pues, tiene una forma de bala, esa es su morfología. No es un virus icosaédrico, es un virus complejo, en este caso, en la clasificación de los virus por su morfología, un tanto helicoidal, perteneciente al género Lysavirus de la familia Rhabdovirus o de la familia Rhabdoviridae. Los rhabdovirus son virus simples que solamente codifican 5 proteínas en un virión con envoltura en forma de bala. Si ustedes recuerdan, la parte 1 es rotavirus y este está dividido su material genético en 11 segmentos. Para este caso, el virus de la rabia está dividido únicamente en 5 proteínas. El conocer esto pues indica en cierto modo el grado de complejidad genética y por ende también estructural y químicamente hablando del microorganismo. A mayor cantidad de información genética pues se entiende que debe tener mayor complejidad bioquímica porque codifica pues mucha más cantidad de proteínas. De un diámetro de 50 a 95 nanómetros y una longitud de 130 a 380 nanómetros. En términos generales estaríamos diciendo que es un virus bastante grande. Esta es la estructura viral. Esto que estamos viendo acá, casi siempre para que nos ubiquemos, si está en blanco y negro, eso son microscopía electrónica, ¿ya? Pero esa imagen está muy bonita, se evidencia claramente la envoltura y el nucleocápside del virus y su morfología en todo su esplendor. Entonces aquí a la derecha de la pantalla tenemos la representación. Tenemos estas espículas de glucoproteínas. La glucoproteína, vuelvo a mencionar, son proteínas unidas a azúcares. Se presentan en la parte externa de las membranas celulares y ya lo habíamos mencionado. En este caso este es un virus con envoltura. Esa envoltura se la robó a la célula de la cual surgió. Tiene una proteína matriz
o proteína M, que muchos virus la presentan, y esta proteína matriz se refiere a una proteína que recubre a la nucleocápside. Entonces estamos hablando, como el estilo rotavirus, aparte de tener un material genético recubierto por una proteína, existe otra proteína que recubre a su vez a esta nucleocápside. Bien, vamos a ver la estructura del virus de la rabia. Bueno, como pueden ver en la parte superior derecha de su pantalla tenemos la estructura viral. El virus de la rabia pues es un virus con una morfología semejante al de una bala. Tenemos entonces desde la parte exterior hacia la parte interior la glicoproteína, que la vamos a representar de aquí en adelante con la letra G. Es una proteína que tiene composición química de azúcar y proteína. Una glicoproteína o glucoproteína, ambos nombres son correctos. Pues tiene una forma de proyecciones o como vellosidades que están pues por encima de la envoltura. Este es un virus envuelto. Entonces vamos a ver en el proceso de replicación cómo pues esta glicoproteína se adhiere a la superficie de la membrana celular infectada y cómo pues entonces se va a llevar este virus parte de la envoltura de la célula a la cual infectará. Luego, siguiendo la lógica de la parte más externa hacia la parte más interna, sigue la envoltura, que pues obviamente estaría formado por lípidos, porque viene de una membrana celular. Luego seguiría la proteína de matriz, la proteína M. Como su nombre lo indica, y en muchos otros virus está igual, la proteína matriz pues es aquella proteína que recubre al material genético. Luego seguiría la polimerasa, que sería la proteína que se va a encargar de hacer la replicación del material genético en las etapas de replicación viral. Luego seguiría la fosfoproteína, que sería la proteína P. Y ya la parte más interna, ya el corazón, digámoslo así, del virus, sería la proteína N o nucleoproteína, que es, como ya hemos mencionado en otros casos, la nucleoproteína sería pues esta proteína que está adherida y recubriendo al material genético del virus en cuestión. Entonces, para este caso es un virus ARN. Bueno, entonces comencemos. La nucleocápside, en este caso representado por la proteína N, esta que está acá. Helicoidal, porque vemos que esa es la forma que toma en este caso la envoltura del material genético, que en este caso es ARN. Está formado por un genoma RNA negativo de una sola cadena y una RNA polimerasa dependiente de la RNA o una RNA polimerasa dependiente de ARN, contenidos en una matriz, o sea, en la proteína M. Esta proteína matriz M es la que va a estar por encima de la nucleoproteína, formando pues una especie de doble envoltura al material genético. Proteica cubierta por una bicapa de lípidos que presenta muñones de glucoproteínas. Estos muñones de glucoproteínas pues es lo que estamos hablando, es la proteína G. Es la proteína que tiene proyecciones, digámoslo así, a partir de la envoltura, esta parte de acá, y pues son también los que van a interactuar con la célula diana para poder hacer la fusión virus celular. La nucleocápside, siempre hablando de la proteína N, se compone de una molécula de ARN monocatenario en sentido negativo, la nucleoproteína, obviamente, y vamos a añadirle las proteínas como la polimerasa de ARN dependiente de ARN y
otra pues no exactamente estructural. En este caso, la que nos interesa conocer son las proteínas más relevantes, que son las que acabamos de mencionar y señalar. La proteína de la matriz se encuentra entre la envoltura y la nucleocápside. Es bastante evidente en la parte de la imagen. En la cuestión de, podemos evidenciar en la parte de acá la proteína matriz y pues por debajo de ella, y por eso expliqué de la parte externa hacia la parte interna, la proteína matriz sería la que está recubriendo justamente a la nucleoproteína. ¿Ok? La proteína N es la principal proteína estructural del virus, pues obviamente protege al ARN frente a la digestión de la ribonucleasa. Esta es una enzima capaz de digerir el material genético de tipo ARN. En esencia, esta es la situación por la cual el material genético siempre tiene que estar relegado a una porción interna, porque obviamente es el corazón del virus, el corazón de la bacteria, etc. Entonces existen en la naturaleza enzimas que son capaces de generar o desnaturalizar el material genético. Entonces dentro de eso están la ribonucleasa y también pues hay otras enzimas capaces de destruir el material genético. Por eso casi siempre está protegido por alguna proteína para evitar que esto ocurra. Y mantiene la molécula de ARN en una configuración aceptable para la transcripción, es decir, la protege y la mantiene viable para poder ser infectante. Hablemos un poquito sobre la replicación de este virus, pues estamos en microbiología. El virus de la rabia se adhiere a las células a través de sus proyecciones de glucoproteína, la proteína G que hablábamos en la diapositiva anterior. El receptor de acetilcolina nicotínico puede servir de receptor celular para el virus de la rabia. Esto yo sé que a nosotros en términos generales no nos dice mayor cosa, pero estamos hablando sobre el tipo específico de tropismo que tiene este virus. Y entonces así, conociendo qué tipo de receptor es el que busca y conociendo qué células presentan ese receptor, entonces se puede saber qué células son las células diana. El genoma de RNA monocatenario es transcrito por la RNA polimerasa asociada al virión. Es decir, la presencia de una proteína RNA polimerasa dependiente de ARN, pues se activa en el momento en el que el virus ya se encuentra dentro de la célula a infectar. Y es ahí cuando se empieza entonces a eh, transducir la información presente en su núcleo. La plantilla para la transcripción es el genoma de RNA en la forma de ribonucleoproteína eh, envuelta en la proteína N que contiene la transcriptasa viral. Cuando estamos hablando de este complejo, voy a poner otro color. Cuando estamos hablando de este, no se ve. Cuando estamos hablando de este complejo, pues nos estamos refiriendo a la parte de la nucleocápside más esta otra proteína P que es fosfatasa, pues que también pues participa en el proceso de la replicación de la información. Los RNA mensajeros, que son los que se producen a partir de la transducción en el citoplasma del RNA viral, entonces este es el que codifica 5 proteínas, que son las 5 proteínas básicas que estábamos hablando. Sería la proteína N, ¿ya? La de la nucleocápside, la proteína L, la proteína P, la proteína M y la proteína G, que si se recuerdan en la diapositiva anterior son todas las proteínas principales que mencionamos del virus. Entonces es necesaria la traducción constante para la replicación, sobre todo para las proteínas N y las P. O sea, son las, digamos en cierto modo, las vitales, porque son las que están específicamente formando el núcleo del virus. Entonces, obviamente, para poder sintetizar mayor cantidad de partículas virales,
pues la RNA polimerasa dependiente de ARN pues debe de estar haciendo esta replicación constante de el corazón o núcleo que va a formar los nuevos viriones. De ahí las otras proteínas pues sí van a ser formadas gracias a la participación de la maquinaria celular de la célula infectada. El RNA genómico recién replicado se asocia a la transcriptasa y la nucleoproteína del virus para formar los núcleos de estos nuevos virus, ¿ya? Entonces se forma el complejo del material genético, la nucleoproteína y la proteína P, que son el corazón del virus. Las partículas adquieren una envoltura mediante la gemación a través de la membrana plasmática. ¿Cómo así? O sea, cuando decimos gemación quiere decir que pues va a haber una fusión. Gemación es como ponerse a la par. Entonces, y de esta manera, vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a ver cómo las proteínas G, las glucoproteínas G, son liberadas desde el citoplasma hacia la cara externa de la célula, de la membrana celular. Entonces, luego, pues, si ya tengo formado yo los complejos RNP, que son el corazón de lo que va a formar el virus, pues necesito que vayan hacia allá, se adhieran a la cara interna de la membrana celular y pues después se puedan liberar. Entonces a eso nos referimos con las partes de la gemación. La proteína de la matriz, que es pues ahí esta proteína que envuelve al complejo RNP, la proteína M. La proteína de la matriz viral forma una capa en el lado interno de la envoltura, en tanto que la glucoproteína viral, o sea la proteína G, se encuentra en la capa externa y forma las proyecciones externas. Es de que volvamos a recordar la imagen que teníamos, que es esta. ¿Ok? Aquí está otra vez ubicándonos para los que se pudieron haber perdido. Esta es la famosa proteína G. Esta es la proteína P que estamos hablando, que voy a usar otros colores para poderlos identificar. Cuando hablamos del complejo RNP, estamos hablando de la fosfoproteína, de la nucleoproteína, y la R viene pues del material genético. Este es el complejo RNP, ¿ok? Que es el corazón del virus. Pero obviamente después de este tenemos a la proteína M, que es el que recubre o protege a este complejo. Y la famosa proteína RNA dependiente de polimerasa, RNA dependiente de ARN, es esta, la proteína L. Entonces esta es la proteína que al entrar el virus se va a estar encargando de replicar la información genética. Y bueno, de ahí pues entremos a la parte que tenemos a la imagen derecha, que es sobre la replicación viral. Vamos a aprovechar que tenemos una imagen que nos muestra ciertos elementos de una célula para que los aprendamos. Esta imagen nos está mostrando la superficie apical, la superficie basal y la superficie lateral. Esto se refiere a las posiciones al hablar, pues para podernos ubicar, al hablar sobre una célula, sobre las posiciones. Entonces, cuando se dice superficie apical, estamos hablando de arriba. Aquí no puedo escribir. Arriba. Cuando hablamos de basal, hablamos de abajo, en el sentido de una célula. Y cuando hablamos de lateral, pues estamos hablando de un lado, ya, izquierdo o derecho. Pero eso es en el sentido de una célula, para podernos ubicar. Entonces, si se dice superficie apical, pues estamos hablando que estamos diciendo en la parte de arriba de la célula. Ustedes que llevan anatomía y para que vayan fusionando los conocimientos, cuando en planos corporales, me imagino que ya lo vieron en anatomía, cuando hablamos en planos corporales y hablamos de la parte caudal, entonces estamos hablando de la parte de abajo. Cuando hablamos de la parte cefálica, hablamos pues de la parte de arriba del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de los laterales es lo mismo, hablamos de los lados.
Entonces son términos que pues hay que ir aprendiendo. Esto es entre paréntesis, un extra ya que estaba aquí en la imagen solo para mencionarlo. Pero ahora sí, hablemos de la replicación viral. Bueno, tenemos aquí entonces, vamos a escoger otro color. Tenemos aquí el receptor, que pues entonces desde que yo veo que la imagen me menciona un receptor y que yo veo que el virus se une a él, pues estoy hablando de un tipo de endocitosis, ok, mediada por receptor. Una endocitosis mediada por receptor. Yo espero que algunos hayan contestado, en serio espero. Bueno, entonces tenemos una endocitosis mediada por receptor. Ahí tenemos los receptores simbolizados de fosfatidilcerina en la parte apical de esta célula simbólica. Y entonces tenemos que la glicoproteína G, esta famosa proteína en forma de pequeñas microvellosidades, es la que va a interactuar con la célula diana para poder penetrar. Bueno, después sigue una fase de penetración, obviamente. Entonces se forma un endosoma, obviamente. Entonces ahora sigue lo siguiente, y ya lo habíamos hablado. Los virus con envoltura fusionan su envoltura con la envoltura del endosoma para poder liberar su núcleo. Entonces eso es lo que va a pasar. Viene el virus de la rabia, fusiona su envoltura con la envoltura del endosoma y se libera entonces, se produce lo que se conoce como desenvoltura y entonces se libera el material genético. El material genético funciona entonces como si fuera un ARN mensajero por su polaridad y entonces empieza a hacer la transducción de la información y la replicación de la misma. Entonces se empiezan a producir las proteínas, como ustedes pueden ver aquí, que son las que hemos estado hablando. Se producen entonces las nuevas proteínas virales y pues lo que ya estábamos hablando, la proteína G va y se coloca en la membrana de la célula. Y ustedes pueden ver ahí entonces que después de que se sinteticen las nuevas proteínas virales y se replique la información del virus, entonces lo que sigue es, pues, como todo virus, el ensamblaje, la etapa de ensamblar el virus, es decir, que se fusionen, se arme el material genético con las proteínas virales. Y entonces vamos a ver que por gemación, es decir, por fusión en la membrana y por una especie de brote, se va a liberar el virus llevándose consigo parte de la membrana de la célula en la cual estaba parasitando. Entonces, así se produce un nuevo virus de la rabia. Hablemos entonces sobre la patogenia. Aquí podemos ver algunos de los animales que pues pueden presentar la capacidad de albergar al virus. En nuestro medio, pues nosotros no tenemos tanto acceso a estos animales porque la mayoría son salvajes, pero pues sí tenemos murciélagos y tenemos algunos animales como perros y gatos callejeros, murciélagos también, que pues ellos sí albergan al virus y pues si llegan a tener contacto con otro animal infectado de su misma especie o de otra especie igual pueden hacerse la transmisión. Entonces, en el animal, la infección por el virus de la rabia provoca la secreción del virus a través de su saliva y un comportamiento agresivo. Y es de lo más característico que tenemos. Y pues ese es uno de los tipos de rabia, la rabia furiosa, pero no es la única. ¿Se recuerdan cuál es la otra? La rabia paralítica. Espero que algunos ya hayan eh, seguido la lectura dirigida y vayamos aprendiendo. Hoy por hoy es cuando más ustedes deben de ser autodidactas, no tienen la presión del docente ahí frente a ustedes, pero igual, si estamos en la universidad es porque queremos aprender de verdad y ser mejores profesionales. Entonces,
hay que estudiar. Oye, cuando hay que demostrarlo. También se puede transmitir por inhalación de virus suspendidos en el aire, como puede ocurrir en las cuevas, en donde después se presenten animales que estén infectados y pues que estén liberando el virus al ambiente. En tejidos trasplantados sí es posible, pero esto es de los más bajos porque, bueno, y en El Salvador casi inexistente, por no decir inexistente, porque no hay trasplantes o no es muy común los trasplantes, a diferencia de otros países donde pues sí tienen sistemas de trasplante de órganos y cuando alguien muere pues se utilizan los órganos si esa persona era donante, ¿verdad? Y por incubación a través de membranas mucosas intactas, inoculación, perdón, a través de las membranas mucosas intactas. Pero pues obviamente el mecanismo de transmisión más común en nuestro país es a partir de la agresión por un animal infectado. Siguiendo con la parte de la patogenia. Esta imagen a la izquierda está muy interesante y por eso la quería compartir con ustedes. Miren, vean el apartado número 1. Apartado número 1. La inoculación del virus a través de un arañazo o mordedura. Punto 2. La replicación vírica en el músculo. Esto es muy interesante. El virus se replica inicialmente en la zona de contagio, o sea, en el lugar en donde el animal infectado mordió o aruñó, es donde se inicia el proceso de replicación vírica y es a partir de ahí que va a avanzar a través de los nervios periféricos para poder encontrar el sistema nervioso central. ¿Ok? No se les vaya a olvidar eso. Posible pregunta de corto. 3. Los viriones alcanzan el sistema nervioso periférico a partir pues, de la relación del sistema muscular con el sistema nervioso. Entonces, entra a través de los nervios motores, los nervios que están en contacto con las fibras musculares. Entonces, este es otro dato interesante. Entre más alejado esté el sitio de infección del sistema nervioso central, más periodo de incubación vamos a tener, porque al virus le va a costar más llegar hasta allá, considerando un sistema inmune bueno, porque si igual el sistema inmune está malo, pues obviamente pues va a llegar bien rápido, porque no va a presentar ninguna resistencia al cuerpo contra la infección del virus. Entonces, que tampoco se les olvide, entre más alejado está el sitio de inoculación del virus al sistema nervioso central, más se va a prolongar el periodo de incubación. Pero entre más cerca esté, o sea, si los daños son, por ejemplo, a nivel de cuello, a nivel de la espalda, entonces quiere decir que el virus tiene poquito camino por recorrer para llegar hasta el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central, por cualquier cosa, si no han llegado a esta parte en sus clases de anatomía, el sistema nervioso central está formado por la médula espinal y por el encéfalo. Ok, entonces, punto 5. Replicación en los ganglios dorsales. Esto se refiere a que hay una etapa en la que el virus puede seguirse replicando a partir de los ganglios dorsales, porque ahorita inicialmente hemos estado viendo se replica en la parte del músculo donde penetró y luego viaja por los axones. Los axones son como diríamos la cola de una célula nerviosa, de una neurona. Entonces se transporta el virus por una vía axoniana inversa, o sea, la vía, digámoslo así. Imagínense un axón como un bypass. Tienen una carretera de ida, una de venida. Entonces, un transporte transaxoniano se refiere a que está usando el camino de regreso. Los nervios emiten pues señales y pues emiten y transportan señales en un sentido y también pues en el otro, uno de ida y uno de vuelta pues. Entonces en el transporte transaxoniano es el de regreso, el que lleva información por ejemplo
me pincho con la punta del dedo con una aguja, entonces pues esa señal tiene que salir desde la punta del dedo hacia mi cerebro, entonces ese es transporte transaxoniano, o sea, es el camino de regreso al cerebro. Entonces, ahí sí así ha estado transportándose el virus, y en esta parte de los ganglios dorsales es donde vuelve a generar más replicación. Luego, parte 6, ascenso rápido por la médula espinal. Ahí ya hay menos resistencia por parte del sistema inmunológico, entonces hay un ascenso bastante rápido después de que ya llega a la parte del sistema nervioso central. Cuando ya toca médula, ya asciende básicamente directamente hacia el cerebro. Entonces, en la parte 7 se produce la infección de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebro y otras estructuras cerebrales. Y ese es el problema en sí, que cuando ya se da la afectación del sistema nervioso central, entonces aparece la sintomatología y ya las probabilidades de salvar a esa persona están de 9 a 1. 9 a que se muere, 1 a que se salva. Entonces después de ahí hay una infección descendente, es decir, después de ahí el virus ya llegó y, bueno, como quien dice, otra vez va para abajo, y entonces desciende por el sistema nervioso hasta los ojos, glándulas salivales, la piel y otros órganos. Entonces, cuando ya se manifiesta la sintomatología, ya es porque hay una infección sistémica por parte del virus. Entonces, ahora hablemos sobre el cuadrito a la derecha, la epidemiología del virus de la rabia. El virus provoca un comportamiento agresivo en los animales, lo que facilita su diseminación porque está en la saliva, y si el perro se vuelve agresivo, pues busca morder, y eso es lo que favorece a que el virus pueda pasar de un huésped al otro. Igual el gato, etcétera, etcétera. La enfermedad tiene un periodo de incubación asintomático prolongado, porque el periodo de incubación de la rabia va desde 1 a 3 meses. Eso lo vimos también en la lectura dirigida de rabia. Lo vamos a ver, ahora que recuerdo, las lecturas dirigidas van después de la clase. Pues sí, tienen toda la razón. Transmisión. La zoonosis. Bueno, es una zoonosis, o sea, desde el momento que estamos hablando de una enfermedad que estamos compartiendo con los animales, es una zoonosis. En este caso, podríamos considerarla, si es que el perro me muerde y me infecta con el virus de la rabia, entonces eso sería una zooantroponosis, o sea, una enfermedad que viene desde el animal hacia el humano. Pues el reservorio son animales salvajes, como ya habíamos hablado, y eso pues favorece que nosotros no tengamos mayores contactos con ellos. Pero sí tenemos ciertos animales que no los consideramos exactamente salvajes, pero sí callejeros, y que pueden tener acceso al virus más probablemente. ¿Quién corre riesgo? Bueno, pues realmente pues toda persona que tenga contacto con animales, así de simple. El virus pues prácticamente es cosmopolita, está distribuido en todo el mundo, pero sí se menciona que hay unas que otras islas que no tienen registrado al virus. Bueno, el método de control principal es la vacunación de los animales, que sale más barato y práctico que la inmunización humana masiva. O sea, no es que no se pueda, porque la vacuna contra la rabia existe. Entonces, pero no es un tratamiento sencillo, son múltiples vacunas y pues sale más caro. Entonces, es más práctico pues vacunar a los animales. Entonces, la vacuna para el animal se puede poner cada año, y pues sale al final hasta más barato que las múltiples dosis que incluye para un humano, y para poder garantizar su inmunización. O sea, una inmunización efectiva que funcione contra la exposición al animal. Aparte de que al tener la inmunización en los animales, eso favorece a que pues más animales no formen reservorio, porque de esa manera se mantiene al virus aislado de estos reservorios, y de esa manera pues se evita que existan mayores probabilidades de contagio. Continuando con la patogenia, lo que mencionábamos, una vez apareció el cuadro clínico, 9 a 1 que se va a morir.
Pero esto de qué depende. Bueno, ya habíamos hablado de uno de los elementos muy importantes, que espero que lo recuerden, y tiene que ver con la proximidad del sitio de inoculación del virus hacia el sistema nervioso central. La gravedad de la herida, pues sí, obviamente no es lo mismo un rasguño a que existan múltiples mordeduras con una profundidad de que los colmillos se introdujeron casi llegando al hueso. Entonces prácticamente tuvo contacto directo con los nervios, a que solo haya sido por encimita y entonces el virus tenga que avanzar mucho más y de manera más difícil hasta los nervios que están pues debajo de la parte de los músculos. O sea, en un sentido de la parte distal a la proximal, obviamente está la piel, después de la piel, pues seguiría la parte de los vasos sanguíneos y los nervios, que son los que están en contacto con los músculos. Ok, la edad del hospedador, que simboliza las condiciones de su sistema inmunológico, eh, y pues que obviamente, pues al ser un adulto, pues anatómicamente hablando, la distancia entre la punta de su dedo y la columna es mayor a la de un niño. Entonces estamos hablando que el camino que tiene que recorrer el virus es mayor en un adulto y pues menor en un niño. Y el sistema inmune siempre es determinante en los procesos infectocontagiosos. Esa es una vieja confiable, esa sí se la pueden aprender, porque para todo proceso infectocontagioso, pues el sistema inmune determina cuánto tiempo durará esa enfermedad, de cuánto va a ser el periodo de incubación, la posibilidad de recuperación, etcétera. Y pues sí, también otra vieja confiable dentro de microbiología, que determina también el grado de la enfermedad o el periodo de incubación, pues la concentración del virus en el momento de inocularse, o la bacteria o lo que sea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfrentarse a una pequeña cantidad del microorganismo en un lapso de tiempo a enfrentarse a una mayor cantidad del microorganismo en ese mismo lapso de tiempo. O sea, no es lo mismo, estilo pensemos así, medio burdo el ejemplo, pero no es lo mismo enfrentarse a una persona que tener que enfrentarse a 3 personas. Entonces, es obvio que si hay mayor concentración del virus, por ejemplo, ¿esto cómo ocurre? Pues que sea gran cantidad de saliva con la que se tiene contacto a la hora de la herida, o que sean múltiples mordeduras o múltiples arañazos, entonces hay más cantidad de virus. Entonces, eso va a determinar el periodo de incubación y obviamente entonces, entre más prolongado sea el periodo de incubación, pues más posibilidades tenemos de recuperarse, eh, pero entre más corto sea el periodo de incubación, pues entonces necesitamos trabajar más rápido. Siguiendo con la patogenia. Al contrario que otros síndromes de encefalitis vírica, aclaro esto, lo que produce el virus de la rabia es un síndrome de encefalitis o una encefalitis, pues. Eso es lo que produce el virus de la rabia. La enfermedad como tal, pues, es una encefalitis, es una infección e inflamación del encéfalo. La rabia es mínimamente citolítica. ¿Qué quiere decir esto de que es mínimamente citolítica? Acuérdense que tenemos los virus que son citolíticos. Los virus citolíticos pues se refieren a eso, a que producen una lisis de la célula, o sea, una destrucción de la célula, un rompimiento de la célula. Entonces, en este caso, el virus de la rabia se conoce como un virus no citolítico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No destruye rápidamente a las células que parasita, sino que las mantiene vivas el mayor tiempo posible. Y rara vez origina lesiones inflamatorias. Las proteínas víricas inhiben la apoptosis. La apoptosis se refiere a la muerte celular programada, que es un mecanismo propio de nuestro sistema, de que si esta célula, yo estoy infectada, yo me di cuenta que estoy infectada, o soy una célula que ya me di cuenta que soy una célula cancerígena, pues yo me suicido para evitar
que más células se enfermen como yo. Entonces, es un mecanismo muy noble de las células que se reconocen enfermas o infectadas. Entonces, es suicidarse, eso es apoptosis. Pero, obviamente, esto es una lucha de especies. Vienen algunos microorganismos y para que la célula no se suicide, impiden estos mecanismos propios de la célula. Bloquean que la célula se pueda matar por ella misma para poderla mantener viva, porque la necesitan mantener viva para poder replicarse. Y algunas acciones del interferón. El interferón, precisamente ahorita está bien famoso, el interferón alfa 2 beta, algo así, que lo han nombrado, con la cuestión de coronavirus. Pues es que el interferón es una proteína que es producida por nuestro sistema inmune y que precisamente aumenta las posibilidades de defensa contra las infecciones. El interferón, como proteína producida por nuestro sistema inmune, afecta el proceso de replicación del virus, evita que los virus se puedan replicar dentro de nuestras células. Entonces sí, pues sí, es efectivo, nosotros lo hemos producido y pues en los laboratorios se ha sintetizado a partir de ver su capacidad de impedir que los virus se sigan replicando en nuestras células. Entonces, en este caso, el virus de la rabia también tiene algunas acciones para evitar el funcionamiento del interferón. Los anticuerpos neutralizantes no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está bien establecido. Y esta es la razón por la cual nuestro sistema de profilaxis posexposición a la rabia contempla de que hay que utilizar la inmunoglobulina después de un ataque si el perro, el gato o lo que sea que haya mordido o arañado no se puede estar observando, porque la inmunoglobulina nos va a dar inmunidad en el momento, desde el momento en que va introduciéndose el líquido, pues ya vamos generando, ya tenemos, no la generamos, ya nos están incorporando la inmunidad, porque ya nos están introduciendo anticuerpos formados. Entonces, pero uno de los problemitas es que, acuérdense que nosotros no producimos naturalmente anticuerpos, sino hasta después de 3-4 semanas de haber tenido contacto con el agente etiológico. Eso quiere decir de que si esperamos a que una persona, por ejemplo, sufre un ataque y solo le ponemos las vacunas van a tardarse un poco más de un mes para que esta persona genere sus propios anticuerpos. Y el asunto es que el periodo de incubación va desde un mes hasta 3. Felizmente sería de que fuera para 3, ¿verdad? Pero no podemos saber si va a ser solo 1. Entonces, y los anticuerpos se forman hasta después de un mes, entonces esta persona podría llegar a presentar los signos y síntomas antes de producir sus propios anticuerpos. Entonces, para evitar eso y que pues obviamente ya mencionamos, si se llega a padecer signos y síntomas, 9-1 que te vas a morir. Entonces, para evitar eso, mejor se ponen de una sola vez los anticuerpos ya formados, la inmunoglobulina. Y de esa manera, pues, generamos una inmunidad pasiva artificial para que la persona, pues, no vaya a llegar a desarrollar signos y síntomas. Y obviamente también a la par, por eso es así nuestro esquema de vacunación, a la par se le van poniendo la vacuna, para que sí, ahí sí, efectivamente la persona vaya produciendo sus propios anticuerpos. Entonces, de esa manera evitar por los dos lados de que no vaya a haber aparición de signos y síntomas en el paciente, a pesar de que sí, posiblemente en esa mordida o en ese rasguño haya tenido contacto con el virus. Se libera una cantidad muy pequeña de antígeno y es probable que la infección se mantenga oculta a la respuesta inmune. Entonces, y eso explica por qué entonces no vemos generación de inmunidad natural rápidamente, sino que se tarda bastante en aparecer el anticuerpo efectivo contra el virus, porque primero no está produciendo mayores daños celulares, entonces no hay una mayor respuesta inmunitaria, no hay algo que la active y que le diga aquí pasa algo, porque el virus no hace mucha bulla, no destruye grandemente células, sino que es un virus no muy citolítico y está inhibiendo que las células ellas mismas se maten. Entonces está permitiendo que el virus se esté replicando internamente, pero sin hacer mayor bulla al medio externo. Entonces el sistema inmune ni se entera que allá anda el virus. La inmunidad celular parece desempeñar una función minoritaria o nula en la protección frente a la infección,
¿Qué quiere decir? La inmunidad celular se refiere al combate de célula a célula. Entonces, en este caso, pues los linfocitos T, natural killer, los linfocitos NK, pues son las células del sistema inmune que se encargan de matar a otras células que estén infectadas, por ejemplo. Pero para esto, la célula infectada tiene que emitir esta señal de que está enferma para que llegue el linfocito NK y lo mate. Entonces, eso se llama inmunidad celular. Entonces, pero esto no ocurre, pues precisamente porque el virus ha impedido estos mecanismos. Entonces, el sistema de la inmunidad celular no parece presentar acción. Los anticuerpos pueden impedir la diseminación del virus hacia el sistema nervioso central, que es lo que se busca con la inmunoglobulina, y el cerebro cuando se administran o se generan durante el periodo de incubación. Por eso se coloca en el momento que el paciente llega a la unidad de salud y pues se declara que esta persona fue atacada por un animal y que no se puede tener acceso al animal. Entonces ya lo mataron o el animal huyó o lo que sea. Entonces no vamos a arriesgarnos y en ese momento, en ese mismo, bueno, si la unidad lo tiene, y si no lo tiene, pues lo va a conseguir. Pero lo que va a pasar es que se le va a tratar de colocar lo antes posible al paciente el antisuero antirrábico, el suero antirrábico, perdón, para que pues ya tenga presencia de anticuerpos circulando y de esa manera si entró el virus pueda ser destruido. Habitualmente el periodo de incubación es lo suficientemente largo para permitir la generación de una respuesta protectora y terapéutica de anticuerpos si se aplica una inmunización activa con la vacuna inactivada de la rabia. Pero este es un elemento que es un riesgo, o sea, si bien es cierto, conocemos que el periodo de incubación es largo, porque va de 1 mes a 3, en comparación a otros microorganismos virales que en términos de horas ya tenemos presencia de virus dentro de las células, como el caso de rotavirus. Entonces, pero es un riesgo esperar a que la persona, a partir de únicamente la vacunación, produzca sus propios anticuerpos, porque pues dependemos entonces del sistema inmune, de la calidad del sistema inmune de la persona, para que se formen los anticuerpos antes de que el virus se disemine y antes de que aparezca la sintomatología. Por eso vuelvo a repetir, en nuestro esquema de vacunación, específicamente en el protocolo de profilaxis post-exposición para la rabia, se contemplan los dos. Se coloca la vacuna, y se está haciendo llegar al paciente a que se esté colocando las vacunas y también se aplica antes la inmunoglobulina para asegurarnos que no vaya a poder surgir sintomatología alguna del virus. El virus de la rabia produce una inclusión citoplasmática eosinofílica específica que se llama cuerpo de Negri en las células nerviosas infectadas. Los cuerpos de Negri están llenos de nucleocápsides virales, o sea, estamos hablando que están formados por la proteína N y por el material genético, y estas inclusiones toman un color eosinofílico en los tejidos que se colorean y que se ha demostrado han estado infectados con el virus. Entonces eso se llama cuerpos de Negri. Ahora, ¿por qué lo estamos mencionando? Pues porque fíjense que eso es patognomónico. Patognomónico se refiere a que usted lo ve, ese signo o síntoma, para este caso son estas inclusiones, pero ahí, por ejemplo, lo vimos también con sarampión, las manchas de Koplik son patognomónicas, es decir, usted ve ese signo o síntoma y eso le cierra el diagnóstico, o sea, ya no hay para qué andar buscando más, o sea, solo esa enfermedad lo produce, entonces tiene que ser esa enfermedad, no hay de otra. Pero vamos a hablar cuál es el problema con esto. Eh, pero no se observa en por lo menos 20% de los casos, o sea, de cada 10 casos hay 2 que no lo presentan, a pesar de que sí están infectados. Por lo tanto, la ausencia de los cuerpos de Negri no descarta la rabia. O sea, observarlos te confirma que hay rabia, pero que no los observes no te quiere decir que no hay rabia, porque de cada 10 casos, 2 no lo presentan.
La importancia de la búsqueda de los cuerpos de Negri en el diagnóstico de la rabia se ha reducido por el desarrollo de las pruebas diagnósticas más sensibles como el uso de anticuerpos fluorescentes y la reacción en cadena de polimerasa en la transcripción inversa. O sea, hay otros diagnósticos mucho más prácticos en los que, bueno, primero para tener tejidos, estamos hablando que hay que tener una muestra y estamos hablando de tejido nervioso. Esto casi que solo se utiliza para confirmación post-mortem, o sea, ya una vez muerto. Porque pues para poder ver los cuerpos de Negri hay que tener, como que diríamos, una biopsia del sistema nervioso y pues ya mandarlo al laboratorio y colorearlo y todo para poder observar esas inclusiones. Entonces es demasiado complicado, mientras que es más fácil pues la obtención de una muestra y pues la PCR permite, la reacción en cadena de la polimerasa permite obtener grandes cantidades de un material genético específico. Entonces si se comprueba que hay ese material genético, pues se comprueba que está el microorganismo en cuestión. Y los anticuerpos fluorescentes pues se refiere a tomar una muestra de sangre y pues poder evidenciar si hay anticuerpos. Si hay anticuerpos, obviamente entonces has tenido contacto con el antígeno. Si no hay anticuerpo, entonces no has tenido contacto con el antígeno o todavía no has llegado a formar los anticuerpos necesarios y por eso no aparecen. Les dejo esta parte de retroalimentación para que ustedes por favor pausen el video y ustedes puedan leerlo. Si existiera alguna duda, ustedes saben que está el foro de consulta para que lo podamos resolver. Voy a avanzar porque pues ya casi duró una hora el video y me imagino, ya algunos me comentaron que tarda un poquito el video para que les cargue porque está un poquito pesado. Entonces aquí denle una pausa y lo leen. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta clase virtual. Si existe alguna duda, utilicemos el foro de consulta para poderlo resolver. Si presentan algún problema o algo con las clases virtuales en esta forma, también háganmelo saber porque así entonces buscamos alguna otra alternativa. Que estén muy bien.